Este vídeo pertenece al nuevo curso de análisis de la evidencia científica que hemos grabado con Ignacio Crespo, una formación única en Internet, con la que aprenderás a mirar la ciencia con criterio, a formarte opiniones sólidas, a detectar bulos y a revisar estudios científicos sin que te la cuelen. Inscríbete ahora a precio reducido en www.engramapsicología.es. Entonces la pregunta es ¿en qué orden deberíamos leer un paper? Aquí me vuelve a faltar introducción, pero cabría esperar que en el mismo en el que está escrito, ¿no? El título, el resumen para saber un poco de qué va, luego introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía y si eso anexos. Pues no. Y esto es de verdad de primero de lectura de artículos científicos y sin embargo hay mucha gente que sigue leyéndolos así y eso que hace investigación. Así se lee la literatura. Pero repetimos, ¿qué queremos saber en primer lugar de un artículo científico? Si queremos seguirlo leyendo. Leerlo entero, y de verdad hay algunos que tienen decenas de páginas, puede llevarte bastante. Leer un paper no es al mismo ritmo que leer un libro. Cuesta más. Hay que darle incluso varias vueltas. Así que la Universidad Estatal de Nueva York, por suerte, tiene una recomendación para ti. Porque las universidades publican de vez en cuando sugerencias de cómo leerlo. Y ellos dicen que empecemos por el título y el abstract. Tiene sentido, porque es lo mismo que os decía de los titulares periodísticos. Os van a decir más o menos si queréis seguir leyendo o no. Así que indica el enfoque del artículo y la relevancia para la investigación. Y tú puedes buscar palabras clave en el abstract útiles para futuras búsquedas. Es un poco lo que tienes que tener en mente. ¿Que hasta aquí te convence? Pues pasamos al siguiente. Las figuras. Esto es una cosa que de hecho no comenta directamente la Universidad Estatal de Nueva York, pero añado porque es de las pocas recomendaciones que Andrew Huberman ha hecho en Internet y que de verdad que digo a tope, me parece bien. Es una persona que por lo demás es polémica. Y lo que comenta él, como profesor de la Universidad de Stanford, es que pases a las figuras, que aproveches y que hagas una lectura de todas con sus pies de foto, pies de imagen, para ver si entiendes por dónde va el artículo. A ver hasta qué punto puedes interpretar y tener una visión de pájaro, por lo tanto, del conjunto. Vas a dedicar menos tiempo que si te empiezas a leer cualquiera de las otras secciones, línea por línea. Y de nuevo, amplía esa vista que te permite saber si quieres seguir leyendo o no. Que sí, pues ya nos lanzamos, porque toca la introducción. Aquí yo tengo opiniones divididas, la introducción no es lo siguiente que yo suelo leer, pero me estoy ciñendo a lo que recomienda la Universidad Estatal de Nueva York. La introducción nos da un contexto, revela sesgos, que es importante, tenemos que leer entre líneas, ver qué cuentan y qué no cuentan. Si hay otras publicaciones que, hablando del mismo tema, en la introducción hablan de investigaciones que aquí no están tocando, para hablar del mismo tema, prácticamente. ¿Qué significa? ¿Por qué se hace así? Luego, expone cómo ha llegado a su propia hipótesis, entonces vemos si tiene mucho sentido. Si la hipótesis la han cambiado después de hacer la investigación, es posible que aquí cante un poco, porque parezca menos natural cómo ha llegado a la hipótesis. De nuevo, es todo intuiciones y aproximaciones, pero que sepáis que se puede tirar de ahí y que está guay desarrollar poco a poco, con 1000 ejemplos, ese olfato. Preguntas clave, entonces, que nos podemos hacer leyendo la introducción. ¿Aporta algo nuevo la investigación? Porque cabe la posibilidad de que no aporte nada nuevo. Luego, ¿qué han hecho otros investigadores? ¿Aporta algo nuevo? La hipótesis, evidentemente. ¿Qué han hecho otros investigadores hasta ahora? Pues te lo acaban de contar, sabes cuál es el estado. Y finalmente, ¿qué busca la comunidad en general? ¿Qué han hecho está claro? Pero ¿está alineado lo que busca la comunidad con lo que plantean en la hipótesis? Son reflexiones interesantes para saber cómo de importante es esa investigación, cuánto lo está esperando el resto de la comunidad. Pasamos a conclusiones, damos un salto. De introducciones nos hemos saltado métodos, resultados y discusión. Y en las conclusiones lo que nos tenemos que preguntar es si son claras o son ambiguas. Porque claras puede ser con palabras sencillas, pero que esas palabras sencillas sean poco definidas. Y esto ocurre a veces, que meten muchos modificadores que hace que sea menos rotunda la conclusión. Porque algo tienen que publicar, sinceramente. Luego, son muy futuribles, y es que muchas veces por rellenar, sobre todo cuando tienen bullet points y ahí lo notas, 2 o 3 pueden ser de líneas de investigación que se abren. Esto ofrece una nueva posibilidad para en el futuro investigar tal. Está perfecto, pero desde luego no es una conclusión al mismo nivel que algo que ahora mismo pues ya se puede cotejar, que ha llevado a una conclusión aunque sea parcial, aunque sea un resultado intermedio. Pero es muy distinto. Así que está guay esa pregunta y luego si son realmente importantes y válidas, que son cosas distintas. O sea, las que sí que son más o menos rotundas,
¿Son importantes o son de detalles muy menores? Porque si son detalles muy menores, igual no es el paper que estamos buscando ahora mismo. Si tenemos esa duda en específico, sí, pero si no, ya me diréis, ¿para qué? Y válidas, pues también. Sí, igual nos parece que las conclusiones son verdaderas locuras. Cabe la posibilidad. Estoy hablando ya de casos extremos, pero hay algunos papers que asustan. Podemos encontrar de todo. ¿Qué nos gusta? Bueno, pues pasamos a métodos, que es la parte que yo más disfruto, sinceramente. Uno de los grandes cambios que tuve durante el máster, que no llegué a concluir, pero que fue mi contacto con el mundo investigador antes de descubrir la divulgación. En el máster empecé a leer por gusto la parte de la metodología casi después de haber leído el abstract. Saltaba directamente ahí, porque quería entender realmente cómo habían medido lo que decían que habían medido. Porque si no me encajaba lo que resumía el abstract en cuanto a conclusiones y resultados con lo que habían hecho realmente para llegar ahí, pues ya no seguía. Nos podemos preguntar si son suficientemente detallados esos métodos o si faltan, porque si no están muy detallados, igual es porque esconden algo, que esto lo comentaremos más adelante sobre la replicabilidad. ¿Podría replicarse? Es la pregunta entonces. ¿Tienes suficiente información como para repetirlo? Luego, ¿qué se está midiendo realmente? Hay muchas ocasiones en las que no se mide directamente lo que se pretende concluir, se mide algo indirecto, que se asume que está relacionado. Bueno, pues es interesante saber qué es lo que se está midiendo y cómo de indirecto es. Luego, ¿cómo es la muestra? Ahí nos va a decir cómo hemos obtenido la muestra, sobre todo si es con individuos. Es interesante saber el número, saber el sexo, el estrato socioeconómico, la etnia, básicamente cómo de representativo es de la población. Porque la población es uno de esos conceptos ambiguos que se utilizan y que no te dejan claro qué población. Es relevante saber para qué grupo poblacional se quieren extrapolar las conclusiones y asumir que debería de estar representado en la muestra. Excepciones, porque es muy fácil decir, es que este estudio tiene 1000 individuos y este otro estudio tiene 10. Hay casos, voy a ser sincero, no he visto ningún curso parecido de esto nunca. ¿Realmente habéis dudado de todo alguna vez y construido punto por punto la catedral de conocimientos que tenéis? Sacar conclusiones y desarrollar teorías y explicaciones a qué es la materia oscura viendo vídeos de YouTube no es fructífero. Hay algunos expertos que dudosamente son expertos. Ahora mismo, para sobrevivir como investigador, tienes que estar publicando a destajo. Y si un artículo científico, o sea, una investigación, se puede dividir en 2 o 3 artículos científicos distintos, mejor. Así que, las revistas son empresas y sus objetivos no son difundir las investigaciones científicas más rigurosas. Entonces, los papers no van a ser la solución. Garner, cuando hace su planteamiento de las inteligencias múltiples, no pretende explicar la inteligencia, lo que pretende es hablar de formas de aprendizaje. Estaba igualmente equivocado, se citó mucho y se citó deformando eso como si fuera evidencia y realmente hablar de inteligencias hasta que empezaron a aparecer algunos papers realmente llevando a la contraria. El ritmo de crecimiento de publicaciones fraudulentas está superando y por mucho el de la producción científica legítima. Eliminar a las personas que hacen la investigación de los relatos. No hablan en primera persona nunca, hablan con frases en pasivo, es como si los estuviera haciendo algo inmaterial las investigaciones. De objetivo tiene poco eliminar parte de lo que está ocurriendo en el laboratorio, que es que hay personas ahí. No suele ser relevante, pero te hace ver una contradicción bastante llamativa, ¿no? Cuando entrevistan a un neurocientífico y el neurocientífico les vale para todo, no siempre sabe lo que está diciendo. Un neurocientífico puede saber mucho de bioquímica porque se ha pasado su vida estudiando cuestiones neurobioquímicas y que le estén haciendo preguntas de neurociencia cognitiva. Al menos el 13,5% de los resúmenes publicados en 2024 fueron procesados por inteligencias artificiales. Hola, soy Ignacio Crespo y el curso de análisis de la evidencia científica ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Excepciones, porque es muy fácil decir, es que este estudio tiene 1000 individuos y este otro estudio tiene 10. Hay casos donde no es que esté bien, no es que sea ideal, pero es lo único a lo que podemos acceder. Los estudios no pueden tener demasiados individuos. ¿Por qué? Porque se está estudiando una enfermedad rara, van a ser pocos y no es algo que implique descartar directamente ese estudio, o porque implican procedimientos muy caros. Algo que ocurre mucho con estudios de neurociencia que intentan hacer neuroimagen, además con resonancias magnéticas funcionales o tal, es que es caro, lleva mucho tiempo, hay un cuello de botella para poder acceder a los equipos y a veces hay 10, 15 individuos. A ver, esto no es lo ideal.
Y este es el motivo por el que luego hay muchos problemas estadísticos en las conclusiones a las que se llegan este tipo de estudios. Pero tenemos que saber qué es lo que hay en el campo. Es con lo que trabajamos, hay que pedir más, pero no es motivo para directamente descartar esa investigación. Además, hay investigaciones que nos pedirán algunos detalles muy específicos en la muestra y que es lógico que no conozcamos al principio, pero nos fijaremos que lo detallan en métodos. Y saber que lo detallan en los métodos de un estudio nos hace pensar que igual deberían detallarlos en todos los estudios similares que luego busquemos. Por ejemplo, si vamos a ver el cerebro de alguien en estos estudios de resonancia magnética funcional, una cosa que se suele indicar es si los sujetos son diestros o zurdos. Nos puede parecer muy extraño, pero una vez lo vemos en un estudio y luego investigamos un poco y sabemos por qué se intenta controlar por esa característica, deberíamos esperar verlo en otros estudios, que si no lo nombran, pues igual es un problema. No siempre, pero sepamos que eso puede pasar. Luego los resultados, ya hemos llegado a ellos. Lo primero es si bailan los números. Es muy agotador estar comprobando todos los números para ver de dónde vienen, pero no sería raro que los números que hay en el cuerpo del texto no encajen con los que hay en alguna tabla. Al menos los principales, los que te nombren en el cuerpo del texto como fundamentales, está bien que los vayamos a buscar a las tablas, que comprobemos. No podemos mirarlos todos, no podemos hacer todas las cuentas de nuevo, pero es posible que ahí se haya escapado algo. Y de nuevo, el conjunto de cosas extrañas, que no que haya una o dos cosas extrañas, el conjunto de cosas extrañas nos va a indicar que un paper tal vez pincha. Y luego, si son significativos. Por ejemplo, el valor P es un indicador que podemos buscarlo. Dicho muy sencillo, para aquellos que vengáis de fuera del mundo de la ciencia, nos puede indicar, en función de cuánto sea ese número, si los resultados se deben al azar o si realmente se está midiendo algo con unos valores que son poco compatibles con que haya ocurrido porque sí. Entonces eso con que le echéis un ojo, además en función de la investigación científica se piden valores de P mayores o menores. Por lo general, si es menor de 0,05, pues es muy positivo, pero hay de todo. Entonces, insistimos en eso. Por ejemplo, en física de partículas se pide mucho más bajo. Intervalo de confianza. Esto también habría que indicarlo. Os fijaréis que la diferencia entre muchos artículos periodísticos e investigaciones científicas es que cuando hablan de los resultados, en las investigaciones científicas te dicen que estaba entre tal número y tal otro. No te dan un número concreto muchas veces. Y es porque asumen que pueden estarse equivocando con la medida. No quieren darte su medida, quieren darte a qué corresponde eso en la realidad. Y asumiendo que pueden haber cometido errores, pues el valor debería estar entre esto y esto. También es un indicador de buena prensa científica, que se hagan eco de esos rangos y no solamente del número aislado. Y luego que estadísticamente significativo no es clínicamente significativo. Esto también es relevante. Que las estadísticas te digan que los resultados con bastante certeza son los que son y no son tan pequeños o tan poco precisos que puedan deberse al azar, no significa que nos deban importar un comino, porque pueden ser muy mínimos. Puede ser que el fármaco que estamos probando tenga un efecto absolutamente despreciable, real, pero muy despreciable, y que por lo tanto no tenga ningún sentido darle mucho bombo a esa investigación. Así que son conceptos a tener en cuenta, distintos cuando leamos los resultados. Y pasamos a discusión. Ya tenemos los números, ahora ¿cómo los interpretamos? Lo que nos tenemos que preguntar es si en todo esto, que debería ser pues un flujo de pensamientos, razonando y llevando de los números a las letras, hay saltos lógicos, si hay generalizaciones que no vengan a cuento, si hay atribuciones de causalidad injustificadas, luego entraremos en todo esto creo que es el próximo capítulo, si no dentro de 2. O si la conexión que esperabas entre resultados y conclusiones no es la que te estás encontrando. Piensa que ya has leído conclusiones, ya has leído resultados, en tu cabeza has tenido que establecer algunas relaciones. Si falla, puede ser cosa tuya o puede ser que se está adaptando bastante la discusión para que encaje con lo que pretenden. Y finalmente, referencias. Las referencias, ¿hay algo raro en toda esa marabunta de citas que te vas a encontrar? Por ejemplo, autocitas, que los autores están muy presentes en las referencias. Eso pues, nos indicaría que no es una buena praxis. Luego, autores predominantes, que no son los investigadores, pero que están muchísimo. Traeremos también luego con los red flags de la bibliografía para entenderlo. O artículos que están ausentes. De nuevo, la ausencia es relevante.
En este caso, si todos los artículos que vemos de un tema de investigación citan una serie de papers fundamentales y no están aquí, algo nos dice de la gente que ha hecho la investigación. Y finalmente, ahora sí, porque referencias donde por lo general van a acabar los papers, pero si hay anexos, podemos meterlos aquí, podemos ampliar. Y por supuesto podemos ir yendo y viniendo. Sin embargo, ya está, no porque los papers no se leen solo una vez. Lo que os he dicho es cómo tenéis que enfrentaros a un paper si queréis leerlo de principio a final en un orden que sea más o menos eficiente. Pero, por ejemplo, la Universidad de Stanford también recomienda alguna serie de cuestiones para leerlos de forma eficiente, y es hacerlo en 3 pasadas. Como mínimo 2. El paper lo vas a tener que leer si te interesa y te ha parecido que vale la pena, como mínimo 2 veces. Así que lo siento mucho, pero vamos con esas 3 pasadas. Primera, 5 o 10 minutos, no debería llevarte más. En esa lo que queremos es saber si queremos seguir leyendo. Por ejemplo, quedamos en que lo primero era eso, ¿no? Porque somos gente ocupada. Así que lectura rápida de título, resumen, introducción, encabezados, que eso es importante, de las secciones, porque a veces hay encabezados en las secciones de introducción o de discusión, conclusiones y luego referencias. Nos saltamos algunas partes, como veis, no tenemos aquí la metodología, pero para una primera pasada de 5 o 10 minutos está bien. Necesitas tener una idea general y ya, no buscamos que tengas datos concretos en la cabeza, sino que para desarrollar un mapa conceptual en una pasada rápida, primero las imágenes, intentáis darle sentido, luego vais a las palabras en negrita. Aunque no tenga mucho sentido para vosotros, la idea es que tengáis presente que esos conceptos son puntos clave, son hubs conceptuales. Luego, primeras frases de los textos. Si está bien escrito, esto es algo que se recomienda mucho en literatura científica, sobre todo en inglés, que es la mayoritaria, es empezar con una frase que resuma más o menos el concepto del párrafo y luego lo vas desarrollando. Una estructura piramidal, que eso ya es otro tema de cómo escribir correctamente artículos, que es muy interesante, pero no es lo que nos ocupa. Lo bueno es que si está bien escrito, con las primeras frases tienes una idea bastante buena de lo que va el asunto, sin saber ningún detalle, pero de lo que va sí. Luego, párrafos completos, ya te haces la lectura entera. 5 o 10 minutos te debería dar tiempo de leerte eso, introducción, encabezado, conclusiones, de esta manera, aunque sea un poco en diagonal. Y consultando acrónimos en la introducción. Esto es importante porque si haces lo que te he dicho, posiblemente te encuentres siglas que no sepas de dónde vienen. Normalmente se explican en la introducción. En principio, todas esas siglas que vas a ver, esos acrónimos, la primera vez que se referencian tienen que estar acompañadas de las palabras completas y van a estar ahí. Así que podéis consultarlas. Esa primera pasada de 5 o 10 minutos, si has salido bien, deberías ser capaz de responder las 5 Cs. De nuevo, recomendaciones de Stanford, que es a qué categoría pertenece, o sea, el tipo de trabajo, si es un observacional, si, en fin, una serie de características que igual no conocéis si venís de fuera de la investigación, pero al menos puedes definirlo. Puedes decir, han intervenido de esta manera con los sujetos, o simplemente están revisando literatura que ha escrito otra gente. Pues eso es una aproximación. Luego el contexto, ¿qué relación tiene con otros trabajos? La corrección, validez de los supuestos. Más o menos dicen ellos que son válidos, han confirmado su hipótesis. Contribuciones, ¿cuáles son los principales aportes? Y finalmente, la claridad. No tanto la calidad, pero al menos te ha resultado fácil leerlo. ¿Tenemos eso? Pasamos a la segunda lectura. Una lectura estimada más o menos en 1 hora. Y ya digo, los papers cambian mucho, hay papers que son literalmente una página y hay otros que son decenas y decenas de páginas. Así que, lectura más detallada, revisas las figuras, las tablas y los resultados ya con ojo crítico, anotando ideas y referencias. Muy importante eso. No es algo exhaustivo, pero la idea es anotarlo. Y aquí hay que quedarse con los datos. Aquí sí que no solamente son conceptos, queremos datos específicos, porque al final uno debe de poder explicar la esencia del trabajo a otra persona. Todo esto son actitudes de las distintas pasadas que aplicamos al orden de lectura que hemos dicho previamente. Segunda pasada, por lo tanto, ¿qué deberíamos conseguir? Pues deberíamos ser capaz de contárselo a alguien con claridad. Y mi recomendación es que compres un patito de goma. Esto es una cosa que se hace realmente y que utilizan, dentro de lo que cabe, evidentemente no lo hacen todos, los programadores.
El truco del rubber duck, del patito de goma, es tenerlo ahí al lado de tu ordenador y cuando una línea de código no funciona, cuando no está compilando lo que has escrito, se lo explicas. Vas al principio y le vas explicando por qué has escrito las cosas como las has escrito. El truco es simplemente que al tenerlo que poner en palabras y contarlo de manera exhaustiva, sin saltarte o recurrir a intuiciones, pues encuentras con más facilidad lo que estás haciendo mal. Cuando te confías, cuando hablas para ti y no pasas punto por punto, es fácil que se te salte algo. Es más, los correctores ortotipográficos, para poder identificar palabras mal escritas, algo que hacen a veces es intentar que el cerebro no autocomplete las siguientes palabras de una frase. ¿Cómo? Leyendo de atrás para adelante. Leen la última palabra, la penúltima, la antepenúltima, y de esa manera pues, se aseguran de que no haya ningún error garrafal de una B, una V o lo que sea. En fin, patito de goma. Luego veremos que inteligencias artificiales también son una idea, pero el patito de goma está muy bien, si no tenéis amigos. Tercera pasada, esto sí, entre 1 hora y 5 horas. Esto, claro, si llegas a la tercera pasada es que te apasiona el paper. Es que este paper necesitas entenderlo con mucho detalle. Ya lo has valorado en las anteriores y bueno, pues si tú quieres, allá tú, te explicamos cómo hacerlo. Primero, análisis exhaustivo. Evidentemente si esas 5 horas es porque va a ser exhaustivo. El lector intenta reinterpretar el trabajo. Esto es lo que vas a intentar. No solamente comprenderlo, sino reproducir los razonamientos hablando contigo mismo o con el patito de goma. Validar esas suposiciones como si te enfrentaras directamente a los resultados por primera vez. Decir, vale, esto es lo que esperaría encontrar, esto es lo que encuentro. Detectar las fallas y las ausencias. De nuevo, dónde puede estar errando un razonamiento. Y añado yo aquí una recomendación externa a este estilo de Stanford, que es de Jeffrey Kaplan, de la Universidad de Carolina del Norte, que indica un estilo de resúmenes que yo no había visto nunca, que es resúmenes anidados. Él lo que plantea es que muchos textos, y de hecho los papers son unos de ellos, tienen márgenes muy amplios en los que puedes ir escribiendo resúmenes del párrafo que acabas de leer. Tú lees el primer párrafo, escribes un resumen al lado, una vez lo has leído, intentando sintetizarlo en una frase, no en mucho más. Cuando pasas al segundo párrafo, escribes también un resumen al lado. Cuando pasas al tercer párrafo, escribes el resumen de ese párrafo y debajo escribes el resumen de los 3 párrafos anteriores. Y así vas poco a poco ampliando con todos los párrafos anteriores y el párrafo nuevo. Te obliga, y esto es lo importante, a reflexionar párrafo por párrafo, a no dar nada por sentado. La capacidad de almacenar información que obtienes cuando te obligas a estar tan presente y tan involucrado en lo que estás leyendo es brutal. Así que muy recomendado, y además recomendado el canal de YouTube de Jeffrey Kaplan sobre filosofía, que es muy sencillo. Él habla sobre todo de filosofía del derecho, pero le da otros temas y vale un montón la pena. Y tercera pasada, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir con ella después de estas horas? Relacionar cada problema de este artículo con otras investigaciones del campo. Porque si ya hemos leído la introducción con ese nivel de detalle y además hemos aplicado todo esto a las citas, a las referencias, posiblemente podamos enlazarle. Y tenemos además herramientas con las que podemos hacer a través de la IA este proceso y comprender, ya que sabemos en tanto detalle qué es lo que buscan, qué es lo que plantean, por qué dudan lo que dudan, pues qué relaciones hay con lo previo y, con un poco de suerte, si hemos buscado, con lo posterior. Así que, recomendación que busques a partir de esto 3 o 5 artículos relacionados, recientes sobre el tema, a ser posible posteriores, por lo tanto, y que hagas lo mismo con otros tantos anteriores. Y ahora sí, has hecho una lectura de paper de nivel, ya no digo ni postdoc, porque muchos postdocs no lo hacen así, porque lo que hemos intentado es exprimir lo máximo. El tiempo es el que es, si quieres quedarte antes en esa línea, en ese flujo de trabajo, quédate, está bien, pero ya sabes hacerlo entero. Y ahora, si lo que quieres es recordarlo y poder visualizarlo con un golpe de vista o aclarar algunos conceptos si es muy enrevesado, cómo han llegado a las conclusiones, tenemos el flujo de trabajo, las tablas, bueno, diagramas de flujo, tablas, etc. Vamos a hablar de ellos. Tenemos la opción de que hagas tus garabatos por tu cuenta, pero no es lo que te voy a enseñar a hacer, eso ya sabes tú. Tablas básicas que podemos rellenar para obligarnos a pensar sobre este tipo de contenidos. La más básica, y esta de hecho es la que me recomendaron a mí en el máster, era preguntarme con qué estoy de acuerdo, listar 4 o 5 conceptos, con qué estoy en desacuerdo y qué haría diferente. 4 o 5 conceptos en cada uno. Está bien, pero
hay opciones mejores. Vuelve aquí Andrew Huberman, otra cosa que dice que me parece que tiene sentido. ¿Qué preguntas te puedes hacer para asegurarte de que has entendido un paper? La primera, pues es una pregunta, preguntarte por la pregunta general. ¿Qué es lo que están preguntando ellos? La hipótesis. ¿La tienes clara? Bien. Vale. La pregunta concreta que se hacen, que ya no es, porque la anterior sería un poco el contexto, ¿no? La pregunta general, luego vamos a la específica. Luego, ¿por qué han utilizado los métodos que han utilizado? Ya no solamente enumerarlos, es justificarlos. Lo siguiente, ¿qué han encontrado? Y esa se subdivide, porque también implica qué es exactamente lo que dicen que han encontrado y si hay otra interpretación. Porque es distinto qué han encontrado a qué dicen que han encontrado. Y por lo tanto es interesante plantearse alternativas. Seguimos, porque hay muchos conjuntos de preguntas de este estilo. Otro, que es mismo perro con distinto collar, es el Carey, Steiner y Petri de 2020. Se preguntan, ¿qué quieren saber los autores? Las motivaciones que tienen. ¿Qué hicieron, por lo tanto, de cara a enfoque, métodos? Luego, ¿por qué lo hicieron de esa manera? Contexto dentro del campo. Como veis, es muy parecida a la anterior. Tiene ligeras diferencias, podéis coger la que queráis, no hay que responder todas. ¿Qué muestran los resultados? Figuras, tablas, datos. ¿Es capaz de verbalizar eso? Bien. ¿Cómo interpretaron los autores estos resultados? Interpretación, discurso. Y luego, ¿qué se debe hacer a continuación? No tú, sino la línea de investigación. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Lo tienes claro? Debería ser. A no ser que hayan puesto fin y hayan dicho hasta aquí, la oncología se cierra, bueno, pues debería haber un paso después. Entonces, diagramas de flujos son tal vez un poquito más complejos, porque vemos esos ejemplos muy bonitos, es el favorito del CryptoBro, transformas el paper en una red de conceptos, hasta ahí todos lo entendemos, y de procesos, con sus flechas, sus cajitas, y los conectas. Pero hay más, porque estaremos de acuerdo en que esto que os he puesto está bien, pero hay mucho colorín, no me queda del todo claro por qué todo tiene la misma forma. Se puede codificar mucha más información de manera visual para que sea como un golpe de vista y luego puedas recuperar y comparar información de distintos artículos. Porque si son muy parecidos, sus diagramas de flujo deberían serlo también. Y puede que veas ahí similitudes que en la lectura del artículo no están tan claras. Así que aquí tenemos un ejemplo que creo que lo aborda mejor. Formas distintas, solo hay 3 colores, si contamos el negro hay 4. Es mucho más limpio. Y eso es porque sigue una serie de criterios. Os los voy a dar y la idea es que los podáis aplicar. Primero, antes de dibujar, planifica. Hola, soy Ignacio Crespo y el curso de análisis de la evidencia científica ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.